Hola, hola, buenas noches, estimados estudiantes. El día de ahora tenemos lo que es la tutoría programada, la tutoría número 3. He esperado 15 minutos porque la tutoría estaba programada para las 7 de la noche. 15 minutos para ver si se conectaban. Eh, no sé por qué razón no se han conectado, no sé si tienen algún compromiso o algo, pero voy a dejar grabada lo que es la sesión para que la puedan revisar posteriormente en la pestaña de tutorías, ahí en las grabaciones. Para el día de ahora tengo lo que es una pequeña presentación acá con los contenidos del nuevo material, el material de la unidad 2. La lectura tienen que realizarla desde la página 2 hasta la página 17 del material. La tutoría se desarrollará a partir de la página 4, de la 4 a la 17. Entonces voy a dar inicio. Bien, la asignatura es práctica docente de la carrera licenciatura en enseñanza de las matemáticas. Esta es la tutoría correspondiente a la número 3. Yo soy el tutor encargado del grupo de Usulután. Mi nombre es Johnny Osvaldo Gómez Torres. El coordinador de la asignatura es el licenciado Zenón Portillo Rivas, de la modalidad a distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad del Salvador. El día de ahora es sábado 23 de marzo del 2019. La agenda que tenemos programada, tenemos lo que es la salud y bienvenida, preguntarles sobre la experiencia de la realización de su trabajo de investigación sobre el diagnóstico. Luego tenemos unos recordatorios, un sondeo de lectura, una propuesta de agenda y luego tenemos lo que es el cierre. En este caso, sigo sin tener aún respuesta sobre lo que es cómo les fue en su trabajo de investigación en el diagnóstico. Me gustaría por favor de que me escriban y me cuenten qué tal estuvo la experiencia, qué les enseñó, qué deficiencias notaron en los estudiantes, todo sobre su trabajo. Aún no lo he revisado. Espero hacerlo esta semana y subirle las notas eh, ahí por el día miércoles o jueves a la plataforma. Eh, Pueden escribirme ahí en la plataforma, ya sea que tengan dudas, consultas, sugerencias, la forma en que se está trabajando o sobre el material o sobre la tarea, que ya tienen lo que es la programación de la tarea 2. Voy a tratar acá de poner en pantalla lo que es la agenda. Que veamos acá. Tenemos verdad, salud y bienvenida. Eh, Salud y bienvenida. Preguntas sobre la experiencia, que es lo que hablábamos. Unos recordatorios, que son los que tenemos ahí. Aclarar dudas si es que las hay sobre la tarea. En ese caso voy a tratar de ponerles acá en pantalla lo que es la tarea 2, las fechas al menos para recordar y tener pendiente eh, el día y la hora en que se cierra la tarea de investigación, que ya está de hecho programada acá en tareas y evaluaciones. Aquí estamos. Bien, aquí tenemos la tarea que está pendiente, que es la tarea de investigación 1. Esta tarea está para entregarla antes del 27 de marzo a las 11:55. Es decir, ahorita estamos en sábado 23, estamos hablando que 27 es el día miércoles. Día miércoles a las 11:55 es su último día para que ustedes puedan subir lo que es la tarea de investigación. Espero que ya la hayan iniciado. ¿Ya? Y aquí están las instrucciones para realizar
esta tarea. Vamos a comentarlo un poco antes de continuar con el desarrollo de la presentación. Si se conectan en el transcurso de la tutoría, estaré verificando acá para efectos de asistencia. Bien, está cargando lo que es la tarea. Bien, aquí tenemos en la primera, bueno, aquí en la segunda hoja tenemos las instrucciones. Es un ensayo el que van a realizar, un ensayo de investigación para la tarea 2. Bueno, ya cargó. Bien, la planificación es sin duda uno de los estudios más importantes del proceso educativo. Es el primer paso para lograr el aprendizaje completo y eficaz de los contenidos que se requieren en los alumnos. Es más, con una buena planificación de los resultados son mucho más previsibles y por ende es un buen augurio para una evaluación satisfactoria, escrito por Sebastián Ansaldo. Perdón. Entonces, tenemos primer ítem, el propósito, comprender las concepciones, funciones e importancia del planteamiento didáctico para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. El valor de la tarea es de un 5% de la nota final, con un total de 22 puntos. Las instrucciones es subir el ensayo en PDF a la plataforma. Este debe de contener carátula, luego las partes del ensayo, inicio, cuerpo y conclusión. Además la bibliografía, y consultada. Los pasos a seguir para hacer la tarea de investigación 1. En primer literal tenemos que ingresar a la plataforma en la unidad 1 en la semana 3. Hacer una lectura comprensiva de los artículos de estrategias didácticas, es el documento que tienen que leer, o apoyarse en el material complementario de la unidad 1, que es el que ya hemos desarrollado en las tutorías 1 y 2 y la tutoría de repaso. Luego, como en literal C, tenemos tomar un contenido del libro de ESMATE, este es con el que están trabajando en la práctica, y revisar las estrategias didácticas empleadas en la guía metodológica de cualquier nivel de educación básica, de séptimo a noveno grado o educación media. En ese caso sería ya a criterio personal. Consultar ESMATE, el material educativo para tercer ciclo del MINET del 2018. Luego, bien, como les comentaba, luego de redactar el ensayo deberán subirlo a la plataforma. Aquí nos da algunas consideraciones que se realizan en la tarea de investigación, y aquí en el último tenemos lo que es la rúbrica de evaluación con la que se les va a calificar. Todos estos puntos que aparecen acá son los que deben de tomar en cuenta y hacerlo su ensayo de la mejor manera para que puedan obtener una nota con un puntaje más alto para ese 5%. Eso es en cuanto a la tarea. Ya vimos que la fecha de entrega es para el miércoles 27 a las 11:55. Bien, vamos a continuar con lo que es la presentación. Como recordatorios tenemos el primero, que dice que recordar que deben de estar pendientes en la entrega de las tareas. En este caso ya vimos que la tarea que tienen actualmente inmediata es la de investigación 1, que es la que estábamos revisando para el día miércoles a las 11:55. El segundo recordatorio es que pueden observar la grabación de la tutoría en la pestaña de tutorías virtuales en la plataforma. El tercer recordatorio, aclarar las dudas si es que las hay sobre las tareas asignadas en plataforma. En este caso, si al revisar el video usted tiene alguna duda con alguna de las tareas que están asignadas ahí, me puede escribir al correo electrónico o a la plataforma o en cualquiera de los foros de dudas que tenemos habilitados para darle respuesta a la brevedad posible. Tenemos lo que es el sondeo de lectura. Tenemos lo que son 3 preguntas del
material de la unidad 2. La primera pregunta nos dice que la matemática es importante. ¿Por qué y para qué? La segunda pregunta, ¿por qué cree que es importante tomar en cuenta las 4 etapas de análisis didáctico en el desarrollo de las unidades didácticas? Y la tercera pregunta y última que tenemos para el día de ahora es, según su criterio y su punto de vista, ¿cómo mejorar las competencias matemáticas de nuestros estudiantes? Y luego tenemos otra pregunta siempre de este mismo tema, si basta saber matemáticas para enseñar matemáticas. Entonces serían las 3 preguntas a las que les tendrían ustedes que dar respuesta, tanto de la lectura del material y de la tutoría desarrollada este día. Pasamos entonces a lo que es la propuesta que se está para el día de ahora. El primer tema que tenemos acá es el que inicia en la página 4 del material. Dice análisis didáctico matemático, fuentes, dimensiones, niveles y organizaciones. En este caso, si leemos el material y hemos leído el material de la unidad 1, vamos a notar que hay una gran similitud. De hecho, esa parte parece ser extraída de ese material, que fue lo que se habló en la tutoría número 1, que dice que la enseñanza en matemática abarca muchas dimensiones: currículos, textos, formación docente, infraestructura, epistemología, creencias y concepciones, sociología, etc. Además, alude a la labor docente en distintos niveles educativos con objetivos y condiciones variables. Eso es lo que entendemos como las dimensiones que tiene la enseñanza en matemática. Tiene todas estas dimensiones. Tiene el currículo, que ya hemos visto cómo se ha ido desarrollando a lo largo de la historia, que inicialmente en los años 1950, se dio una reforma en la que se buscaba acercar o reducir la brecha que había entre la matemática que se enseñaba en las aulas de educación media a la que se estaba desarrollando en las universidades. Esto solo era un mero proceso de ver qué tan profundo o qué tanto se ahondaba en los temas, en los contenidos específicos de matemática. Ahora bien, varios supuestos se encontraban presentes en la filosofía que dominó en esta reforma de la que estamos hablando. Por un lado, que lo que había que subrayar eran los contenidos y por tanto se pretendía tener fuentes para acercar los contenidos del currículo tradicional a los de las matemáticas que se desarrollaban en las universidades. Eso lo dijo Ruiz en el 2000. Entonces, si observamos exactamente lo mismo que el material de la unidad 1, lo que nos está comentando acá es que el currículo se basaba únicamente en esta reforma, en los contenidos, en la profundidad en que estos se iban a abordar, no en cómo enseñar matemática o la enseñanza en matemática en sí. Únicamente importaban los contenidos y la profundidad que esto iba a tener. A esto en Estados Unidos se le llamó el Back to Basic, que es como vuelta a los inicios, porque únicamente se trataba de esto. Entonces no era factible y fue rechazado por padres de familia y por muchas instituciones por diversas razones. Luego tenemos que en los años 60 este enfoque había colapsado en la mayoría de los países, como se los comentaba, en algunos con una relación negativa muy fuerte que, por ejemplo, en los Estados Unidos se llamó el Back to Basic, una vuelta a lo que existía anteriormente, o sea, un énfasis en destrezas, procedimientos y memorización. Tengamos claro esto en ese sentido, que la matemática en ese entonces era solo visto como una habilidad de poder desarrollar procedimientos para llegar a una respuesta. Se memorizaban procesos para poder desarrollar problemas. Entonces, el currículum en ese sentido era bastante simple. Esa reforma se impulsó en los años 50 y tuvo este revés en los años 60.
Ya en los años 70 la noción de currículum cambió de una concepción reducida a los contenidos, como había sido en los años 50 y finales o inicios de los 60, a una perspectiva con nuevos objetivos, aproximaciones de la enseñanza y formas de evaluación. Es decir, ya no importaba únicamente lo que eran los contenidos a abordar, sino de qué forma se iban a abordar para cumplir algunos objetivos específicos. Entonces, de esta forma, el currículum pasó a ser una concepción más amplia, ya no solo en contenidos, sino en cómo enseñar dichos contenidos. Se configuró entonces la distinción más moderna entre lo que son programas de formación o temarios de enseñanza basados en contenidos y algunas indicaciones para qué nivel se van a desarrollar esos contenidos, es decir, con qué profundidad se van a desarrollar, y el currículum en su concepción más amplia. Es decir, ya al incorporar todos estos objetivos, todas estas formas de enseñar la matemática y de abordar los contenidos, vino a abordar o a generar una concepción del currículum mucho más amplia que la inicial. Esta nueva visión ha generado una dinámica importante en la investigación de la didáctica de las matemáticas. Recordemos que la didáctica en general es la herramienta que se encarga o la ciencia que se encarga de sintetizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, hacer el proceso de enseñanza y aprendizaje más efectivo, más efectivo. Que esta ciencia se auxilia de otras como la sociología, eh, la metodología, etcétera. Hay muchas otras disciplinas inmersas dentro de la didáctica. Luego tenemos lo que son los hallazgos sobre la enseñanza activa de las matemáticas. Esta parte también la podemos encontrar en lo que es la página 5. Contamos con 6 hallazgos. Vamos a ir revisándolos uno por uno y vamos a ir tratando de explicarlos un poco. El primer hallazgo constituye el desarrollo de una disciplina distinta de las matemáticas, distinta a las matemáticas y a la pedagogía en general. La educación en matemática como un espacio profesional y una ciencia con filosofía y perfil independientes. Esta disciplina tiene sus propios objetivos, métodos, parámetros de variación y organización de sus comunidades profesionales y científicas. Es decir, aquí ya aparece como ciencia la educación en matemática. Ya aparece como un perfil diferente o con un perfil independiente a otra ciencia. No puede ir dentro de la pedagogía, sino que aparece como una ciencia en sí específica. Para enseñar matemática de manera efectiva, aunque no necesario, no es suficiente dominar los contenidos o poseer conocimientos pedagógicos básicos. Se requiere conocer, perdón, específicamente cómo enseñar las matemáticas. A esto se le llama conocimiento pedagógico del contenido. En este sentido, es bastante importante que entendamos de que al ir y ejercer nuestra práctica docente no basta con el conocimiento matemático, sino que hay que saber cómo transmitir estos conocimientos matemáticos. A esto se le llama conocimiento pedagógico del contenido, es decir, cómo transmitir o de qué forma se transmite mejor algún contenido en particular, algún contenido matemático específico. Ese es en cuanto al primer hallazgo. El segundo hallazgo es la importancia de la resolución de problemas en la enseñanza de las matemáticas, con base en el enfoque desarrollado por el matemático húngaro Polya en 1945 a 1954, de una enseñanza sobre o para la resolución de problemas a una enseñanza a través de la resolución de problemas. La idea central es que la enseñanza-aprendizaje debe simular en gran medida los procesos de construcción matemática. Se asume que la esencia de estos es justamente la propuesta y la resolución de diversos problemas a través entre múltiples instrumentos de heurística, es decir, procedimientos específicos directos o indirectos que potencian las posibilidades de resolver un problema planteado.
Desde la década de los 80, otros países han buscado incorporar este enfoque en sus planes de estudio: Japón, Corea, Finlandia, donde también existe un currículo nacionales. Desarrollaron diferentes estrategias para el aula y sus currículos con esta perspectiva. Es decir, aquí lo importante es la comprensión de los conceptos mediante la resolución de problemas, para conocer o comprender correctamente lo que son los contenidos matemáticos específicos. Con anterioridad, la matemática se enseñaba para resolver problemas, o trataba sobre la resolución de problemas, cómo resolver problemas. En este caso se utiliza la resolución de problemas para aprender matemática. Entonces, los países que han incorporado y que han entendido esta dinámica de la resolución de problemas han salido a flote. Por ejemplo, Finlandia es uno de los países que actualmente es reconocido por su sistema educativo. Incluso en la televisión han sacado anuncios en algunos canales donde incentivan a que se les copie los modelos utilizados. En ese sentido, yo noté uno de que habían reducido el número de tareas, que esto aparece en el material 1 como una de las tradiciones que más comúnmente tenemos en el aula. O sea, que han venido a cambiar estos paradigmas, y a ellos les ha sido bastante efectivo. La resolución de problemas tuvo un boom en los Estados Unidos en los años 80 y parte de los 90. Este enfoque logra integrar de alguna medida las visiones diferentes de Piaget y Vygotsky para que logre integrar en una medida las visiones diferentes de estos dos personajes, para cambiar la visión en el aula. El tercer hallazgo que se nos presenta es que la comprensión de conceptos es más importante que el aprendizaje en procedimientos. En este hallazgo podemos notar que tiene relación con el segundo hallazgo, ya que en el segundo hallazgo nos dice una matemática en la resolución de problemas, y no sobre o para la resolución de problemas. Es decir, en ese sentido se comprenden mejor los conceptos. Si se comprenden mejor los conceptos, se pueden resolver los problemas, que si meramente aprendemos a hacerlo de forma algorítmica. Es decir, en la historia, por lo menos en nuestro país, cuando nos enseñan matemáticas, por lo general nos dictan una serie de reglas o normas a seguir para resolver algún determinado problema de forma específica. Si alguno de esos problemas ya cambia en algo, aunque esté bajo la misma posibilidad del concepto para desarrollarlo, si no comprendemos el concepto y solo conocemos la parte algorítmica, no lo vamos a poder desarrollar de la mejor manera. Entonces acá dice que existen evidencias de que en la formación de profesores, una comprensión conceptual de las matemáticas y no algorítmica genera un impacto positivo en la manera en que el educador desarrolla sus lecciones, lo que incide en el aprendizaje tanto de los conceptos como de los procedimientos. Fermat y Lloyd Frank en 1992, que era lo que mencionaba. En este sentido, recordemos que lo algorítmico son aquellas secuencias de pasos lógicos para resolver un determinado problema. En este sentido, es más importante que conozcamos el concepto, que comprendamos en totalidad del concepto, que comprendamos la parte algorítmica. El cuarto hallazgo que tenemos señala que el uso de la historia en la formación de educador matemático constituye un recurso pedagógico relevante, de gran utilidad para la generación de competencia. Esta debe incorporarse de varias maneras. Como un eje transversal en la formación del educador en matemática, debemos conocer los contextos sociohistóricos. Permite entender con mayor profundidad los contenidos propiamente matemáticos. Todos los grandes cuerpos teóricos de la matemática están asociados a contextos históricos, sociales e individuales, por lo que la historia debe ser parte de los cursos de matemática. En este sentido nos está diciendo de que en la historia de las sociedades, o en nuestra sociedad, todos estos contenidos matemáticos han sido desarrollados para dar solución a un problema específico. Entonces, conocer todos estas
fracciones de historia de estos contenidos nos ayuda a comprender mejor los contextos sociales sobre los cuales se llevaron a cabo estos procesos o se llegó a esta respuesta. Luego tenemos como un curso especializado. Elementos históricos aislados y dispersos, por más importantes que sean, no son suficientes para mostrar la relación y las perspectivas más generales que posee la historia de la disciplina. Es decir, únicamente la historia de las matemáticas de forma aislada o dispersa, es decir, todos estos pequeños fragmentos de la historia de matemáticas aislados, aunque sean muy importantes, no necesariamente estos van a ser suficientes para mostrar cómo se relacionaba la matemática en ese contexto histórico, en esa como disciplina en esa época específica. Los cursos de historia de las matemáticas deben asumirse también como uno de sus objetivos, la generación de competencias para la utilización de historia en el aula. En los últimos años, muchos resultados en la didáctica de las matemáticas se han construido usando la historia de esta disciplina. Esto es bastante lógico si nos ponemos a analizarlo, ya que si analizamos la historia y vemos todos los problemas que se han venido repitiendo y tratamos de corregirlo, vamos mejorando. Entonces, si eso lo hiciésemos más a menudo, llegaríamos a un momento en que la didáctica en matemática llegaría a ser casi perfecta. Entonces, los grandes avances que se han logrado han sido utilizando la historia de la disciplina para poder cambiar todo lo que no ha funcionado de la forma correcta. El quinto hallazgo que tenemos es la investigación y la formación es continua. Existe una relación integral entre la formación inicial, la formación es continua y la investigación. Los currículos requieren importantes grados de flexibilidad para incorporar los resultados de la investigación de manera más rápida posible. Notemos, por ejemplo, de que a nosotros nos educan en un año o en un espacio específico en la historia. Digamos que usted se gradúa en el 2020, a usted se le preparó para dar clases en el 2020, el 2020 en adelante. Entonces allá en el 2050 no sabemos de qué forma se va a dar matemática o de qué innovaciones van a haber en la forma en que se desarrollan las clases de matemática. Entonces debemos de ir investigando, incorporando estas investigaciones y a la vez autoformándonos, es decir, actualizándonos. Imagínense, por ejemplo, los docentes que trabajaban allá en 1980, 1990, que no utilizaban computadoras y actualmente si siguiesen trabajando esos docentes, alguien que comenzó, por ejemplo, en 1990, que siga ejerciendo en el 2019, por ejemplo, cuando lo formaron, no lo formaron para el uso de computadoras o para el uso de herramientas digitales. Entonces ha tenido que investigar y autoformarse para poder dar respuesta a las necesidades que van surgiendo. De hecho, en el Ministerio de Educación muchas cosas actualmente a los directores se las piden ya mediante plataformas, por ejemplo, informes de alimento, matrículas, etcétera. Entonces han tenido que irse capacitando e irse formando de forma continua a través de el ejercicio de su profesión. Resulta esencial comprender que la información inicial del educador en matemática debe preparar para una formación continua, aportar conocimiento, visión, métodos, recursos, actitudes y competencias para que éste siga capacitando. Recordemos que esto depende bastante del espacio donde nos estemos desarrollando. Hay métodos y técnicas que nos pueden funcionar en unos ambientes o en unas sociedades específicas, pero no se puede generalizar. También depende mucho de los recursos, de las actitudes y las competencias para que éste se siga capacitando, que es lo que les mencionaba anteriormente. Incluso hubieron maestros que no quisieron hacer este cambio con la tecnología, venir e incorporarla. Entonces, incluso en el magisterio creo que se les obligó a tomar cursos de computación. Como sexto y último hallazgo, tenemos las tecnologías digitales.
se encuentran las tecnologías digitales con un aliado con doble rostro. ¿Por qué decimos que es un aliado con doble rostro? Porque por un lado puede venir y ayudar o mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero si no se aplican de la forma correcta en contenidos específicos, podría ser perjudicial para la resolución o para mejorar, para afectar en forma negativa el rendimiento académico, el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Han sido el foco principal para el proceso de educación matemática. Hayes en 2005, esta herramienta bien entendidas pueden ser el mejor aliado para desarrollar una estrategia de resolución de problemas en el aula. Sin embargo, se ha observado que su empleo no provoca mecánicamente el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje de la matemática. Esto lo que nos viene a dar a entender es que el simple hecho de que utilicen o que incorporemos las tecnologías a la resolución de problemas de matemática en el aula no mejora por sí sola el proceso de enseñanza-aprendizaje o el rendimiento de los estudiantes. Es decir, este no es un factor que solo por incorporarlo va a venir a mejorarnos el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que se estudia o se debe estudiar bajo qué condiciones o bajo qué contenidos, bajo qué métodos o técnicas su utilización nos ayuda o mejora eh, el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque al hacerlo de una forma negativa eh, no sería contraproducente, no, por eso es que le llamamos un aliado de doble rostro, porque no sabemos o no específicamente solo por incorporarla nos va a venir a mejorar todo o a empeorar todo, depende del contenido y la utilización y cómo se realiza. De hecho, creo que existen muchas investigaciones en el mundo donde el objetivo es ver en qué contenido y eh, bajo qué condiciones nos vienen a favorecer este proceso. Determinar con precisión los espacios dentro del currículo, contenidos, métodos, lógicas y objetivos que deben transformarse como resultado de la incorporación de estas tecnologías es objetivo de múltiples investigaciones en el mundo. Este pequeño fragmento de texto lo pueden leer en la página 7, en el antepenúltimo párrafo. Pasamos entonces a lo que es el análisis didáctico del currículo, desarrollado de unidades didácticas de las matemáticas, que tenemos que esto es un ciclo de 4 fases. Comenzamos con el análisis de los contenidos, luego análisis cognoscitivo, que esto es del conocimiento, análisis de instrucción y análisis de actuación. Gómez en 2002 describe el análisis didáctico como un ciclo en el cual el docente diseña, lleva a la práctica y evalúa de manera ideal una unidad didáctica. El análisis didáctico se desarrolla en 4 partes, que es las que mencionábamos anteriormente. Notemos que hasta aquí no hemos definido lo que es unidad didáctica. Más adelante vamos a ver varias definiciones de este término utilizado. Y dice de manera ideal, es decir, la forma ideal en que se puede desarrollar es mediante este ciclo. Vamos a irlo viendo uno por uno y vamos a tratar de ir sacando sus características específicas. Vamos a comenzar con el análisis del contenido. Recordemos que cada uno de estos análisis, de estos 4 análisis que tenemos acá, se centra en una de las dimensiones del currículum y todas tienen un objetivo en común, que es contribuir al diseño, a la implementación y a la evaluación de las unidades didácticas sobre temas concretos de las matemáticas escolares. Hoy sí vamos a pasar a lo que es el análisis del contenido. Primero tenemos que en la herramienta que es la herramienta mediante la cual el docente tiene que identificar, organizar y explicar distintos puntos de vista de un concepto matemático. Es decir, aquí tomamos un concepto matemático específico y vamos a tener que ver todos esos puntos de vista bajo los cuales ese concepto matemático se podría interpretar.
Por eso ponemos, por ejemplo, aquí la imagen de pi, porque pi tiene múltiples interpretaciones y es solo un número. Entonces, luego el análisis de la matemática en los centros de enseñanza, y la finalidad es escribir la estructura matemática de manera que sirva para aprendizaje y enseñe en el aula. Es decir, en este contenido de análisis, luego de que hemos visto todas las formas en que se puede, eh, eh, todos los puntos de vista en que se puede observar el concepto específico de matemática, vemos cómo se puede enseñar este concepto en el aula, de qué forma se puede abordar de manera que pueda ser efectiva para el aprendizaje y la enseñanza de este contenido en el aula. Luego, el análisis del contenido está formado por distintas componentes, como el desarrollo histórico, la estructura conceptual, sistema de representación, fenomenología y documentos curriculares. El análisis del concepto, que concierne a la dimensión conceptual de la matemática, es el nivel de planificación local y proporciona herramientas para analizar los temas de las matemáticas escolares e identificar y organizar su multiplicidad de significados. Es decir, un contenido matemático puede tener diversidad de significados. De hecho, en el material aparece un ejemplo que más adelante lo vamos a desarrollar. En la presentación no lo tengo, pero voy a proyectárselo del documento para que podamos analizarlo. Es decir, una vez que hemos identificado y organizado las diversidad de significados, tenemos que ver de qué forma vamos a abordar esta multigama de significados para la comprensión del concepto específico. Luego, la expresión contenido de las matemáticas escolares no tiene un único significado. El contenido de las matemáticas escolares puede hacer referencia tanto a los contenidos que se identifican en el currículum oficial de un país, como a los que recogen los libros de texto, a los que el profesor determina que va a trabajar en su clase sobre el tema determinado. Esto es como una definición de lo que tenemos contenido de las matemáticas escolares. Puede ir desde, como lo menciona ahí, el currículo de un país hasta los contenidos que el docente decide implementar en el aula o desarrollar en el aula. Puede ser de algún determinado libro, incluso de la red. El segundo pilar que tenemos ahí es el análisis cognoscitivo, que este se refiere al conocimiento. Cuando hablamos de cognoscitivo estamos hablando de conocimiento. Es la herramienta del profesor para prever el futuro aprendizaje del alumnado y cómo pueden regresar en su conocimiento matemático al realizar tareas de enseñanza y aprendizaje. Si se fijan, este es consecuencia del primero. En el primero descomponemos el concepto, lo analizamos, vemos toda la gama de posibilidades o de interpretaciones que tienen posible, y ya en este tenemos que este contenido de qué forma lo vamos a ver en tareas o lo vamos a aplicar en tareas que nos sirvan para la enseñanza, aprendizaje del estudiante. El profesor tiene que tener en cuenta los objetivos y los contenidos de la unidad. El profesor explica unas hipótesis de cómo los alumnos pueden mejorar construyendo su conocimiento matemático al enfrentarse a las actividades de aprendizaje y enseñanza. Es decir, una vez que yo determino de qué forma enseñar un contenido específico y mediante qué tareas, yo tengo la hipótesis de cómo les va a servir o de qué forma evadir todas aquellas dificultades que podría enfrentar el estudiante mediante esa tarea. Los puntos siguientes orientan sobre la formación docente al realizar el análisis cognitivo de un tema matemático. Es importante destacar que no se trata de una secuencia lineal ordenada de apartados, sino que cada punto puede ser objetivo de revisión al realizarlo al realizar otros puntos. El primer punto que tenemos es establecer un listado de competencias a las que se quiere contribuir. En este sentido, cuando hablamos de competencias, estamos hablando de ser competente, no de competir. Entonces hay que establecer el listado de esas competencias que queremos que el estudiante adquiera o a las cuales queremos reforzar en el estudiante.
Luego, enunciar el listado de objetivos que se pretende desarrollar, es decir, mediante todos estos objetivos que buscamos que el estudiante aprenda. Luego sería enunciar el listado de las capacidades implementadas en los objetivos del tema. Aquí sería enunciar las capacidades implementadas en los objetivos del tema, es decir, el tema tiene un objetivo específico y hay que enunciar todas las capacidades que necesita para el cumplimiento del objetivo del tema específico a desarrollar. Luego enunciar el listado de dificultades y errores previos. En este sentido, cuando hablamos de dificultades y errores previos, puede ser la concepción de una idea diferente a la que se quiere dar. Por ejemplo, cuando hablábamos en la primera etapa del análisis de contenido, hablábamos de que hay conceptos que tienen diversidad de enfoques o de formas de verlo. Entonces, una dificultad puede ser esa, que los estudiantes no lo aborden de la forma en que lo queremos que se aborde. El tercer análisis que tenemos es el análisis de instrucción. Es donde el profesor tiene que diseñar, analizar y seleccionar las actividades y tareas a realizar por los alumnos. Esta formará parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Gómez en 2002 señalaba que el resultado de este análisis de instrucción debería ser localizado y describir actividades que se puedan incluir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Y aquí el docente tiene que especificar bajo qué actividades va a dar solución a los problemas detectados en el análisis del contenido. Los procedimientos del análisis de instrucción se sustentan en las ideas principales, tareas y secuencias de tareas. Una secuencia de tareas es una ordenación de tareas. En este sentido, tenemos las dos ideas, ¿verdad? La primera es una tarea específica que englobe todos estas formas de abordar los contenidos para que el estudiante no tenga problemas, y la otra es mediante una secuencia de tareas, que ordenamos pequeñas tareas en una secuencia lógica para que el estudiante vaya adquiriendo las competencias poco a poco y no tenga que hacerlas directamente en una sola tarea. Puede ser que la secuencia de tareas se le facilite más. Estas tareas pueden ser transversales. La distribución de una secuencia de tareas consiste en establecer el orden en que las tareas se distribuyen en las sesiones de clase e indicar cómo las metas de cada tarea contribuyen a los objetivos del aprendizaje ya establecidos. Como vimos que hay contenidos que pueden tener un objetivo grande, entonces podemos desarticular, por decirlo de una forma, ese objetivo en pequeños objetivos y mediante estos para poder llegar a la meta. Es decir, con el cumplimiento de pequeños objetivos vamos a llegar a la consecución del objetivo más amplio. Luego tenemos lo que es el análisis de actuación. El interés de esta etapa del ciclo didáctico se centra en la planificación del seguimiento del aprendizaje de los estudiantes y de la propia enseñanza durante la implementación de lo planificado en el análisis de instrucción, que es el anterior. En el análisis de instrucción, con objeto de comparar las previsiones que han hecho en dicha planificación con lo que sucederá cuando ésta se lleve a cabo en el aula. Es decir, aquí se trata de prever qué es lo que la reacción que el estudiante va a tener, las dificultades o problemas que podría tener al llevar a cabo todo el análisis de instrucción ya específicamente en el aula, ya aplicado. La comparación de lo planificado con lo acaecido en el aula, ya esto es ya una vez que se le desarrollaron estas actividades de tarea para la constitución de los objetivos, así como las reformulaciones pertinentes o posteriores, se llevará a cabo una vez implementadas las propuestas didácticas de los contenidos matemáticos siguientes. Dependiendo de la concepción de los profesores tengan sobre la evaluación, la relación entre estos dos procedimientos puede ser más o menos estrecha. Así, desde la perspectiva de la evaluación formativa, en la que se
inicia en la etapa, el análisis está puesto en promover el aprendizaje de los estudiantes. Antes de pasar al siguiente, bueno, vamos a continuar entonces con el desarrollo de la unidad didáctica. Les quería poner el ejemplo, pero veo que el ejemplo aparece después de esto. El desarrollo de unidades didácticas de matemáticas. Recordemos algunas definiciones de unidades didácticas, que es lo que mencionaba. Aquí vamos a definir lo que es una unidad didáctica. La primera definición que tenemos es que la unidad didáctica o unidad de programación será la intervención de todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con una coherencia metodológica interna y por un periodo de tiempo determinado. Eso es muy importante. Todo esto se da en un periodo de tiempo específico que se desarrollará la unidad didáctica. La unidad didáctica, en la siguiente definición, es la interacción entre todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con una coherencia interna de metodologías y por un periodo de tiempo determinado. Notemos que en las primeras dos definiciones podemos recalcar que coinciden en el periodo de tiempo determinado y también que es las que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que tienen una metodología interna coherente. La tercera definición que tenemos, que una unidad de programación y actuación docente configurada por un conjunto de actividades que se desarrollan en un tiempo determinado para la consecución de objetivos didácticos. Notemos que aquí ya nos interviene lo que son los objetivos didácticos. Una unidad didáctica da respuesta a todas las cuestiones curriculares al que enseñar, objetivos y contenidos. Cuando enseñar, aquí ya estamos hablando en cuestión de tiempo, secuencia ordenada de actividades y contenidos. Como enseñar, actividades de organización del espacio y del tiempo, materiales y recursos didácticos. Y la evaluación, criterios de instrumentos para la evaluación. Todo ello es un tiempo claramente delimitado. Si notamos nuevamente, aunque acá está de forma más específica, y aquí tenemos lo que son objetivos de la unidad didáctica, tenemos contenidos de la unidad didáctica y siempre tenemos que es un tiempo específico, pero que todos estos factores intervienen en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. La siguiente definición dice que la unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí ya nos habla de planificar. Planificar viene del término planear, ¿ya? Alrededor de un elemento de continuo que se convierte en un eje integrador del proceso, aportándole consistencia y significativa. En resumen y simplificando, podemos señalar que la unidad didáctica es toda unidad de trabajo de duración variable, o sea, depende de la duración en el tiempo, va a ser variada, que organiza un conjunto de actividades de enseñanza, aprendizaje y que responde en su máximo nivel de concreción a todos los elementos del currículo: qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar. ¿Ya? Esta es la definición que estaremos manejando, está de forma más específica. Luego teníamos lo que es el currículo. Quiero ver lo del ejemplo donde está. Bueno, aparece más adelante. Vamos a seguir entonces. El currículo matemático. Antes voy a ver si se ha conectado alguno. Parece que no. Bueno, vamos a continuar. El currículo matemático, cómo mejorar las competencias matemáticas de los estudiantes. La matemática para la sociedad dentro del marco curricular está referida a la ejecución de dominios y destrezas de las habilidades matemáticas de cada ciudadano. En este caso estamos hablando, cuando hablamos de habilidades y destrezas de habilidades matemáticas, estamos hablando de la habilidad para resolver problemas de cada ciudadano. Es lo esperado de manera teórica normativa. Sin embargo, asimismo, con la ejecución conveniente ocasional de ciertas habilidades de cálculo,
son consideradas como suficientes. Es decir, a veces el hecho de que alguien pueda hacer algunas operaciones de multiplicación, calcular porcentajes o otro, en nuestra sociedad puede ser suficiente para que alguien pueda determinarse como conocedor de matemáticas o como alguien que maneja la matemática. Se acepta la ignorancia respecto a los diferentes temas de la matemática, como la geometría, el álgebra y la estadística. ¿Ya? De hecho, incluso en las tiendas, en las comunidades, no se manejan estadísticas de ventas, por ejemplo, no se tienen conocimientos estadísticos, simplemente hay una interacción bajo cuánto cuestan los productos, a cuánto se venden y la ganancia, y con eso para ellos es suficiente, es indiferente la ciencia como tal, la de la estadística. El interés de esta es el cálculo y en muchas ocasiones vale utilizar una calculadora o una computadora. Ese es el papel de la matemática en el currículum para la sociedad. Es decir, en la sociedad únicamente con eso nos vale. Con el hecho de tener dominio sobre operaciones específicas, utilizando calculadora o computadora, no nos interesa la geometría, ni el álgebra, ni la estadística, etcétera, otras áreas o ramas de la matemática que no es necesario conocerlas para la sociedad, o así es socialmente aceptado. La matemática es importante, ¿por qué y para qué? Tenemos ahí una pregunta bastante importante. Esto como resultado de lo que acabamos de ver anteriormente. Su relevancia va a depender del nivel de necesidad del uso de la misma. Para un marino, el uso de la trigonometría es la dirección de un buque, es primordial. En ese sentido vemos que depende del uso que la persona le trate de dar. Aquí el marinero necesita conocer la trigonometría para poder establecer la dirección que le va a dar a un buque en forma específica. Entonces tiene que conocer esta parte de matemática. Luego, para un astrólogo, la geometría es la construcción de las cartas astrales, es sustancial para el que trabaja en la panadería, en el intercambio de bienes de consumo, el cálculo mental, el uso de la moneda y su equivalencia a las operaciones básicas es un nivel supera la evaluación suficiente, con eso le bastaría. En este sentido, alguien que trabaja en la tienda únicamente necesita sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Ya con esto, el conocimiento básico matemático, con eso le bastaría. El manejo de las relaciones comerciales referidas a peso, medidas, volúmenes, mostrada tanto en la escuela como en la cotidianidad es un desfase de tanta justamente sustenta justamente la relación que han de verificarse en la práctica del ciudadano fuera de la escuela, y no siempre ocurre de manera efectiva esta acción. Sin embargo, en la acción cotidiana de este último ejemplo se observa cómo la comunidad en general en este intercambio tiene un nivel de conocimiento que apenas llega a ser suficiente. Luego tenemos el docente que enseña matemáticas. Mendoza en 2005 afirma que los docentes latinoamericanos son los mismos que enseñan y han enseñado de la misma manera desde hace más de 30 años y lo seguirán haciendo así al menos por 30 años más. A menos si creemos que hay algo que no se está haciendo o no se está haciendo proceso y las metodologías de enseñanza que se emplean, que hay algo equivocado en su acción educativa y empecemos a transformar dicha acción para cambiar hacia una manera más adecuada y pertinente de realizar la tarea que nos toca ejecutar cotidianamente. Cuando yo estaba leyendo esto me recordé recordé un video que se hizo viral en Facebook que nos hablaba de cómo se ha venido enseñando matemática en los últimos 50 años y cómo son las aulas ahora, cómo hace
40 años era el teléfono y cómo es ahora, 30 años el teléfono y cómo es ahora. Entonces, que todas las tecnologías se han ido innovando, todo en la vida ha ido cambiando, pero la educación en el aula sigue siendo la misma. De hecho, la educación en matemáticas en nuestro país apenas y con estos esfuerzos que se han venido realizando a través del proyecto SMATE, en el cual está involucrada la Universidad de El Salvador y el JICA, que es la Cooperación Internacional eh, de Japón, están tratando de cambiar un poco la forma en que se ha enseñado matemática, pero antes de esto era siempre la misma: dictar una serie de normas o reglas y el estudiante resolver problemas a través de la utilización de estas reglas. El conocimiento del profesor es difícil de delimitar por las características específicas de la profesión. Sus clientes son personas en formación que no tienen conciencia clara de lo que el docente puede suministrarles. Además, el conocimiento profesional está mediatizado por un contenido específico que les sirve de soporte. En este sentido, como los estudiantes están en formación, no son capaces o no tienen la visión general de saber si lo que el docente les está dando lo está haciendo de forma correcta o si no, o si no. Por ejemplo, cuando yo estaba en octavo grado, recuerdo que nos llevaron un profesor de inglés que no era del área, entonces pasamos todo el año con el abecedario, pero nosotros no nos quejábamos porque eh, no teníamos conocimiento eh, del área específica de él. Entonces, esto viene a eso, que el conocimiento del profesor es difícil de limitarlo por las características específicas de la profesión. Luego tenemos que para Schulman en 1986, una de las componentes del conocimiento del profesor que está ligado al conocimiento de enseñanza, de que enseña, es el conocimiento didáctico del contenido. No es exactamente el conocimiento matemático del que dispone el investigador en matemática, ni el ingeniero tampoco reduce el conocimiento matemático escolar. Es necesario que el docente sea pedagógico, tiene que tener a mano un arsenal de formas de representar un objeto matemático, algunas derivadas de la investigación, mientras que otras derivadas de la práctica. Aquí ya vamos a ver un ejemplo que hacen con la división, que es el que les voy a proyectar. El conocimiento de contenidos pedagógicos también incluye la comprensión de lo que hace que determinado tópico sea fácil o difícil, las concepciones y preconcepciones que más frecuentemente tienen los estudiantes de distintas edades y los marcos en los que aprenden. Voy a tratar de ponerles acá el documento para que lo podamos revisar. El ejemplo aparece en la página 13. Si tienen el material en la mano, a la mano, ahí lo podemos revisar. Bien, eh, el ejemplo dice: veamos un ejemplo del conocimiento del contenido pedagógico referido a la matemática, relacionado con las fracciones. Para el investigador matemático, la fracción es un par de números enteros, el segundo de los cuales es no nulo. Esto lo sabemos por la definición que tenemos, que el denominador no puede ser cero, ya que la división no existe cuando el denominador es cero. Pero el docente matemático dispone además de las dimensiones que comentaba Schulman, que es la que estábamos hablando anteriormente. Hay diversos modelos de formación de representar las fracciones del docente debe conocer: el modelo de superficies o de longitudes, representaciones numéricas. En las representaciones numéricas tenemos que hay varias, no es única la representación para todo. Por ejemplo, tenemos 4/5. También lo podemos representar como una razón, que se lee 4 es a 5.
representación decimal, que es 0.8. Si dividimos 4 entre 5 nos da el 0.8. Y la representación en porcentaje, que equivale al 80%. Si vemos, existen 4 representaciones, entonces cuando hablamos de divisiones tenemos que tener en mente esas 4 formas de ver ese concepto. Luego tenemos las representaciones literales, 4 quintos, que es como se lee esta representación, 4 de 5, que podemos también leerlo de esta forma en la fracción, o la porción 4 a 5 o 4 es a 5, que es la que les mencionaba acá, como una razón. Luego el docente debe conocer algunas variables que influyen en la dificultad y la facilidad de trabajo con fracciones, como la siguiente. Los distintos significados de la fracción. Recordemos que aunque estemos hablando de división, tiene significados diferentes, incluso puede ser planteado de una diversidad de maneras que ya vamos a ver acá. La fracción como una cantidad o media, 4 quintos de kilo, estamos hablando de 800 gramos. La fracción como una relación entre una parte y un todo. La alfombra ocupa 4 quintos de la calle. ¿Ya? Aquí hablamos de una relación entre una parte, que serían los 4 quintos, y un todo, que se refiere a toda la calle. La fracción como un operador. Pintaremos de rojo los 4 quintos de la pared. ¿Ya? Es una operación la que estamos haciendo. Luego tenemos fracción como una razón, 4 cucharadas de aceite por cada 5 de agua, es decir, 4 es a 5. ¿Ya? Es la que tenemos ahí. Los números que aparecen en la fracción, también es otro punto que tenemos que considerar. La fracción menores de la mitad, fracciones propias, menores que la unidad, perdón, es por definición. Son fracciones propias, fracciones mayores que la unidad, serían las fracciones impropias, tamaño de los números que aparecen, si aparecen signos negativos en algún término de la fracción, ya sea arriba o abajo, o numerador y denominador, familiaridad de los denominadores, los medios, cuartos, tercios, etcétera, son más familiares que otros. ¿Por qué? Porque en este sentido son más utilizados. Es más fácil ver un medio o 3 medios o 5 medios o un cuarto, 4 cuartos, 5 cuartos, 8 cuartos, que ver otros números, por ejemplo 1/13, un treceavo, un onceavo. Eh, los estudiantes están más familiarizados con este tipo de fracciones. La naturaleza de las cantidades o magnitudes. Cantidades discretas como 4 quintos de las bolsas de canica, o cantidades continuas, los 4 quintos de tela, que en este caso para calcular los 4 quintos de tela está complicado para hacerlo de forma específica. Por eso es que decimos que son cantidades continuas, y aquí son cantidades discretas porque si podemos calcular específicamente los 4 quintos de la bolsa de canica, ya que cada canica forma una parte. Imagínense que tenemos una bolsa con 5 canicas, 4 quintos de canicas serían, de la bolsa de canicas serían 4 canicas, que son cantidades discretas, son más fáciles de calcular. Situaciones y fenómenos en las que se presentan las fracciones, fenomenología de las fracciones, también tenemos que tenerlo en cuenta. La medida en magnitudes, medio de kilo, 3/4 de hora, etcétera. Expresión de las relaciones concretas de las cantidades en cartografía, escala de 1 a 50.000, o 1 es a 50.000. En comercio, tanto por ciento por 1 por 1000. Construcciones, pendiente de 10. Relaciones matemáticas como probabilidad, razones trigonométricas y pendientes de recta, razones de semejanza entre figuras, etcétera. Es el ejemplo que tenemos ahí en el material. Pueden seguirlo revisando ahí en el material. Vamos a continuar entonces con lo que es la presentación. Luego tenemos que el profesor como un profesional reflexivo.
Es práctico que resuelve los problemas por ensayo y error. Se puede llegar a obtener un resultado exitoso, pero se deberá más a su intuición y al azar que a una actuación profesional como la que estamos defendiendo en esta ponencia. Para concretar las características de ese docente profesional reflexivo, recur- recuramos, recurramos, creo que era ahí, al modelo de actuación reflexivo propuesto por la didáctica de Smith, que trata del ciclo reflexivo de Smith de 1991. La actuación docente reflexiva encierra para Smith 4 fases a realizar de la manera cíclica. Ya las vamos a revisar. Antes de eso, vamos a hablar un poco de este pequeño fragmento del texto. Aquí, cuando hablamos de profesional, es porque se hace bajo una ciencia específica o siguiendo pasos o métodos específicos para llegar a resultados esperados. Ciertamente, si usted no es un experto en cocina, tal cual es el ejemplo que pone el material, puede hacer una comida sabrosa o deliciosa sin saber, pero eso puede ser producto de la casualidad o del ensayo y error, sin especificar profesionalmente cómo se llegó a ese resultado específico. Lo mismo ocurre con la docencia. Podemos ser muy buenos docentes bajo la intuición o por suerte o al azar, por las prácticas que desarrollamos y lo que notamos que funciona. Pero si no lo hacemos de una forma profesional, eh, mediante esta cuestión reflexiva, eh, no pasamos de eso, de ser algo eh, más práctico, más que se ha desarrollado más de forma práctica o más empírico, por decirlo de una forma. Entonces, Smith promovía esas 4 etapas. La primera que tenemos ahí es la descripción, luego tenemos la inspiración, luego la confrontación y por último la reconstrucción. Y es un ciclo porque esto se va a ir repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que bueno, sería de forma infinita, pero a medida que esto se repita con mayor frecuencia, se irá profesionalizando el papel del docente en el aula. Tenemos acá lo que es un pequeño ejemplo eh, con con esta mm, docente reflexiva que plantea Schmidt mediante estos 4 pasos. Vamos a ver el problema de la enseñanza de la división. El primer paso es la descripción, observación de la experiencia de la clase y descripción de las condiciones. Los alumnos hacen más rápidamente el problema de repartir 20 metros entre 5 niños que el de cuántos trozos de 5 metros salen en 20 metros de tela. Si se fijan, la operación es exactamente la misma, es la operación de división, pero planteada de forma diferente. Entonces ahí hay una descripción de un problema, ya que ellos tardan más en de la segunda forma que de la primera. Entonces ya ahí tenemos lo que es un problema. Vamos a hacer la descripción de ese problema y luego pasamos a lo que es la inspiración. El profesor busca en qué teorías está basado. Ambos son problemas de división. Tienen números sencillos, ambos pueden hacerse mediante la manipulación, aunque se trata de magnitudes continuas. En el problema se puede resolver por medio de la cuantificación discreta. El problema cree que ambos problemas son similares al tener estructura similar. En ese sentido ya vimos que de hecho el ejemplo es exactamente el mismo, pero planteado de forma diferente. Entonces hay que buscar bajo qué teoría se está planteando ambos problemas y ver cuál es la dificultad que se le presenta a los estudiantes para poder explicar qué es lo que está sucediendo o por qué es que les cuesta más el segundo problema, aunque sean de forma similar. El paso 3 sería la confrontación. El análisis de los problemas verbal muestra que ambas divisiones tienen una estructura diferente. Mientras que el primero hay un reparto, en el segundo aparece una comparación o una resta repetida. Y ambos tipos de problemas no resuelven con igual frecuencia en la clase.
Es decir, hay un problema ya que resuelven primero más rápido el primero que el segundo cuando tienen la misma similitud, solo que está, siempre volvemos, planteado de forma diferente. En uno es una comparación, mientras que en la otra es una repartición. Luego pasamos a la cuarta fase, que nos dice que es la reconstrucción. El profesor busca resolver más problemas de división o de comparación. Notemos acá que como los estudiantes tienen problemas en la forma de comparación, el docente debe de buscar reforzar estos problemas mediante la resolución de problemas de esta índole por medio de diversos modelos. Lineal, por ejemplo, cuántos saltos de 3 escalones se ha de dar para bajar una escalera de 15 escalones, o de forma cartesiana, cuántas cajas de 4 caramelos pueden rellenarse con 28 caramelos de una bolsa. De media, cuántos pesas de 6 kilos tengo que colocar para equilibrar un peso de 24 kilos, a la vez de escribir los problemas que se refieren a la división de repartos. En este caso hemos visto que el docente ha planteado 4 problemas que abordan el mismo tema o el mismo contenido matemático, pero de formas diferentes, y se ha planteado bajo diferentes modelos. Tenemos el lineal, por ejemplo, el cartesiano, y, y así, o sea, el docente ha buscado la forma de reforzar la parte que al estudiante se le dificulta de un contenido que es la división, eh, reforzando lo que se le complica, que en este caso era la comparación. Y con eso concluimos lo que es el material que se tenía para el día de ahora. En la página 16 aparece el ejemplo de resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita, similar al que acabamos de desarrollar. Ahí lo pueden leer, y si tienen alguna duda, pues me la hacen saber para poder programar alguna tutoría de repaso. Ustedes me indican la hora que se puedan conectar para poder solventarles cualquier duda que puedan tener, ya sea sobre este material o sobre la tarea que tienen pendiente, o cualquier otra duda que les pueda surgir, o alguna consulta o sugerencia. En este sentido, con esto finalizaríamos lo que es con el material de la unidad 2, que es el que teníamos acá. Voy a tratar de subirles la grabación para que la puedan revisar, y voy a tratar de incorporarles un pequeño video al final de reflexión para que lo puedan revisar también, y podamos tener una idea más general de, de lo que estamos realizando en esta asignatura. Por lo pronto creo que sería todo. Tengan muy buenas noches, y cualquier cosa ahí estamos en el medio institucionales o en plataforma o correo electrónico, ahí me pueden contactar. Pasen todos muy buenas noches, y saludos.